saludo para todos en esta mañana dominical. Damos gracias al Señor por tu vida, por tu familia y porque nos da la oportunidad también de poder unirnos para celebrar el nombre de nuestro Señor. Queremos en esta mañana, bueno, ahí donde tú estás, por favor, si puedes abrir tu Biblia, ábrela en el Salmo 118. Este será el salmo que dirige hoy nuestra adoración al Señor. Y vamos a leer en este momento del versículo 1 hasta el versículo 4. Dice la palabra del Señor: Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que proclame el pueblo de Israel: su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los descendientes de Aarón: su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los que temen al Señor: su gran amor perdura para siempre. Bueno, así comienza este Salmo 118 y así queremos iniciar la celebración de este día, declarando juntos que el amor de nuestro Señor perdura para siempre. Con toda seguridad que cada uno de nosotros hemos sido testigos de ese amor para nosotros. Así que vamos a orar en este momento y disponer nuestros corazones para alabar al Señor y que Él sea bendiciendo este tiempo. Padre, te damos a ti la gloria y la honra por quien eres tú. Especialmente, Señor, como el Salmo 118 inicia con estas palabras que nos animan también a nosotros como tus hijos, como iglesia, a decir juntos, en medio de la virtualidad, poder exclamar: tú, Señor, tu amor perdura para siempre. Y nosotros hemos de decir que hemos notado, hemos palpado, hemos sido testigos fieles de tu amor. Mayormente cuando miramos hacia la cruz y vemos ese gran sacrificio en favor de nosotros. Por eso, Padre, queremos adorarte, alabarte y exaltar tu nombre esta mañana. Por favor, guíanos, te lo rogamos, Señor, y que mientras avanza esta celebración y tenemos la oportunidad de cantar y escuchar tu palabra, que tu buen Espíritu Santo sea ministrando a cada uno de nuestros corazones. Y vengas tú, Señor, para abrir nuestras mentes, nuestro entendimiento, que nuestro corazón sea dispuesto para recibir lo que tú quieres darnos en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, así nos disponemos para que juntos alabemos esta mañana a nuestro Señor. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién
sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz. Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Nos disponemos en este momento para leer la palabra del Señor en el Salmo 118 que estamos meditando en el verso 8 y verso 9. Dice la palabra: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Bueno, vamos a orar al Señor y pedirle que este momento en el que venimos a su palabra y somos también como puestos frente al espejo para reconocer nuestro pecado y nuestra maldad, quizás sea momento para pensar en que hemos puesto nuestra esperanza, nuestro refugio, quizá hemos creído más en otros, personas, en trabajo, en economía, menos en el Señor. Así que vengamos a Él para reconocer nuestro pecado y pedirle perdón, porque Él así nos lo ha prometido a todos aquellos que venimos en arrepentimiento y en fe. Nuestro amado Dios, venimos en esta mañana delante de ti con estas palabras del verso 8 y verso 9, cuando el salmista dice: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre, mejor que fiarse de los poderosos. Seguramente para muchos de nosotros esta ha sido una semana en la que en medio de situaciones y luchas que quizá podemos tener, nos inclinamos más a depositar nuestra confianza, nuestra fe en otras personas antes que en ti. Te pedimos, Padre, cuando
en muchas formas y de muchas maneras nosotros desconfiamos de tu provisión, de tu bondad, de tu amor y de tu cuidado para nosotros. Venimos a ti en arrepentimiento, anhelando, Señor, recibir de ti lo que por tu gracia en la persona de Cristo Jesús recibimos, que es el perdón de nuestro pecado, a nosotros que somos frágiles y débiles. Por eso te damos gracias, Señor, y queremos unirnos en esta próxima canción cuando cantamos, Padre, que la salvación solamente proviene de ti y que todos necesitamos tu salvación en medio de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que calla. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Mis temores, sé que me aceptas, lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo, a ti me rindo. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció, y Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, vamos, dígalo, solo Dios puede. Levante su voz. Mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la
gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Me postro ante ti y puedo aquí yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy, mi corazón tú guiarás. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. En mi pecado, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad, eres Cristo en mí. Oh Señor,
Bueno, qué alegría poder cantar y celebrar juntos al Señor a través de estas canciones. En el Salmo 118, regresemos una vez más a este salmo, en los últimos versículos 28 y 29 dice la palabra: Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Bueno, damos gracias a Dios por la manera como Él de muchas formas provee para cada una de nuestras necesidades. Y este tiempo que queremos tener para dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, queremos seguir insistiendo en esto. Cuando damos y ofrendamos al Señor, estamos reconociendo que dependemos de Él, que todo lo que tenemos proviene de su mano y que nosotros de esta manera estamos glorificándole a Él y entendiendo que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Así que oremos al Señor y dispongámonos para este tiempo de ofrendas y diezmos para la gloria de nuestro Señor. Gracias te damos, nuestro buen y Padre Dios, que tú has sido tan fiel con cada una de nuestras vidas, que podríamos enumerar, como también dicen los salmos, tus muchas bendiciones y enumerarlas y no terminar, porque es de tantas maneras como tú nos has bendecido. Y nosotros queremos en esta hora bendecir tu nombre y exaltarte, porque solamente tú eres Dios y porque tú eres bueno para con nuestras vidas. Queremos dar esto, Señor, que entregamos a través de las ofrendas y de los diezmos como una manera en la que nosotros te honramos y te glorificamos. Y estamos diciendo con ello que tú estás por encima de todas las cosas y que nuestra vida, aún nuestra economía, se somete a tu autoridad y que podemos confiar así en ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, a continuación, como ya es de costumbre, encontrarán el número de la iglesia, de la cuenta bancaria, para que hagamos nuestras consignaciones de diezmos y ofrendas. Mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, mi refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser. Lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Estamos en nuestra cuarta semana de presencialidad, aquí en nuestra sede del Redil del Estadio. Si aún no estás asistiendo, sabes que puedes participar. Si estás en condiciones de salud buenas, por favor, inscríbete y participa en las celebraciones presenciales
que por cierto nos gozamos con los hermanos adorando al Señor. También quiero animarte para que sigas con el plan de la lectura de la Biblia en un año. Mañana iniciaremos en el Evangelio de Lucas, así es que todavía estás a tiempo de unirte a este plan de la lectura de la Biblia en un año, y si apenas vas a arrancar, pues el próximo año a estas alturas estarás terminando, pero ánimo. También quiero recordarte que tenemos un evento de misiones este próximo jueves. ¿Estás listo para las misiones? Tendremos un invitado especial, un invitado internacional, Sam Master de Coalición por el Evangelio. Así es que, y será este próximo jueves en una transmisión por YouTube. Así es que ánimo para que participes y te prepares así y crezcas en entender el llamado a la obra misionera que el Señor nos hace. También sigamos con nuestro fondo de solidaridad, con mucho ánimo, porque hay todavía muchas personas que están en gran necesidad, y esta es una oportunidad de compartir también el amor y la gracia del Señor por medio de la generosidad. Bueno, vamos a tener a continuación la oración pastoral. Hoy con el Salmo 118, el versículo 8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Vamos a tener esta oración y así nos preparamos para la predicación de la palabra del Señor este día. Dios, estamos delante de ti dándote gracias, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu amor. Y con este texto del Salmo 118 nos unimos a esta confianza del salmista que dice que mejor es confiar en ti que confiar en el hombre. Quisiéramos, Señor, un corazón que confía más en ti. No en los recursos, no en las palancas, no en la influencia humana, sino que tengamos un corazón que descansa en que tú eres Dios poderoso, suficiente, que nos sostiene, que nos provee. Señor, haz esta obra en cada uno de nuestros corazones para la gloria tuya. Y Señor, y nos exponemos a tu palabra, que hable profundamente a nuestro corazón hoy. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener a continuación la predicación de la palabra del Señor con el pastor Diego Cardona. Muy buenos días, es una alegría estar con ustedes de nuevo para compartir esta palabra del Señor a través de nuestro canal aquí en YouTube, agradeciendo a todos ustedes su amable suscripción y que no solo nos sigan y compartan con nosotros lo que el Señor nos regala de su mensaje de su palabra, sino también que puedan convidar a otras personas a mirar las exposiciones bíblicas y enseñanzas, devocionales, escuelas bíblicas y todas las cosas que difundimos desde aquí de su iglesia amiga, El Redil del Estadio. Muchas gracias. Bueno, estamos haciendo una serie especial que llamamos Preguntas para el Regreso. Y la pregunta para esta ocasión la hacemos en dos formas para acercarla un poco más. ¿Qué es fe verdadera? ¿O en qué consiste creer verdaderamente en Dios? Y yo creo que esa pregunta usted debe hacérsela con puntualidad, con el rigor de quien quiere verificar, como dice San Pablo en la epístola a los Corintios, examinarse si está en la fe. Y esto me parece que es muy importante, porque hay fe falsa, hay fe puesta en el lugar equivocado, como aquella famosa referencia a un comercial bancario. Bueno, para eso vamos a leer una de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, una hermosa parábola llena de profundidad y significado en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Así que allí en casa le animo a tomar la Biblia en sus manos y leer la palabra del Señor conmigo. Saben que hemos encontrado que el tener la Biblia físicamente en mano es tan importante. Yo sé que podemos leerla en los dispositivos electrónicos, aquí en pantalla aparece el texto, pero algo que hemos descubierto recientemente y quiero tener esa pedagogía,
que cuando tenemos el texto en la mano podemos mirar el contexto más fácilmente. El texto, los versos bíblicos anteriores y posteriores a los versos que nos ocupan. Y podemos también pasar rápidamente y señalar con nuestro dedo. Así que les animo especialmente a tener una Biblia físicamente en sus manos cuando estudiamos la palabra del Señor. A algunos no les molesta, ese es mi caso, subrayar y hacer algunas observaciones de cosas puntuales que el Señor nos está mostrando y cosas que estamos entendiendo mejor, observando la estructura, palabras clave dentro del texto, porque somos discípulos, somos estudiantes que nunca nos graduamos en el reino maravilloso del Señor Jesucristo. Muy bien, Marcos capítulo 12, verso 1 al verso 12, conocida como la parábola de los labradores malvados, estos señores que alquilan un viñedo y se adueñan de él y después el dueño de la finca va a reclamarles. Leamos esta parábola en el nombre del Señor. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar, construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto, pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces el dueño les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Luego el dueño mandó a otro y a este lo mataron. Luego el dueño mandó a otros muchos. A unos golpearon, a otros los mataron. Le quedaba al dueño del viñedo todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. Pregunta el Señor después de contar la parábola: ¿qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. Cita el Salmo 118 que nos ha guiado en la adoración el día de hoy. ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Verso 12. Cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo. Pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Esta es la palabra del Señor. Hacemos bien en someter nuestra vida y nuestras conciencias a ella con temor reverente. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das cuando nos permites entrar a tu palabra. Esta parábola sobre el respeto al dueño del viñedo. Esta parábola sobre la fe. Úsala, Señor, para chequear con ella si nuestra fe en verdad es en el Señor Jesucristo y en su santa palabra, y no en deseos, sentimientos, experiencias o líderes humanos. Enséñanos a creer en ti. Danos la gracia y el don de esta fe. En el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, primero que todo yo tengo que demostrar algo.
Lo que tengo que demostrar en la exposición de esta parábola es que esta parábola tiene que ver con la fe. Y para eso, como les decía, la importancia del contexto. Jesús ha llegado al comienzo del capítulo 11 en su entrada triunfal a Jerusalén. Se dirige hacia el templo. En el camino hambriento nuestro Señor busca comer de una higuera y esta no tiene frutos, y el Señor, con su autoridad legítima de Rey soberano del universo, maldice la higuera para que nadie coma de ella. Entra al templo, purifica el templo de toda aquella vanagloria, vanidad, religiosidad barata y negocio en el que, como ahora en muchos casos lamentablemente, se había vuelto la fe. Al día siguiente vuelve a pasar al lado de la higuera y Pedro, sorprendido de que efectivamente se hubiera cumplido la palabra del Señor, la higuera quedó totalmente seca desde la raíz. Y sorprendido le dice: Señor, mira que se cumplió tu palabra. Y esa inocencia quizás ingenua de Pedro al hacer esa observación hace que el Señor le hable de la fe y le dice: tengan fe en Dios. Porque precisamente Pedro estaba mostrando su falta de fe en hacer aquel comentario, y comenta un texto que es muchas veces mal interpretado, y es aquel de que todo lo que pidan creyendo que lo van a recibir, lo recibirán de parte del Señor. Y Jesús le dice: si creen, le podrán decir a este monte. Y es muy importante en esa observación decir que se refiere específicamente al monte donde está Jerusalén, porque eso es lo que pasa en Pentecostés. Todo ese monte, toda aquella manifestación del templo y de la religiosidad judía es traspasada, es superada cuando se inaugura la iglesia. Y es precisamente ese monte que es desarraigado cuando Pedro predica un milagro que no ha existido en otro momento de la historia, y que en mi opinión se refiere particularmente a esa expresión significativa, simbólica, no literal, de que por la fe en el Señor Jesucristo, por la fe en Dios, habría un cambio monumental en la historia. Un pueblo que no daba fruto como la higuera estéril, un monte donde se iba a manifestar el Señor, pero un pueblo rebelde que no reconoció a nuestro Señor, era cambiado como el agente principal de la revelación en la historia, que sería la iglesia. Precisamente en ese contexto, los líderes religiosos cuestionan la autoridad de Jesús. ¿Con qué autoridad haces esto? Y llega la parábola de los labradores malvados como el clímax de todas las parábolas y del debate de Jesús con estos líderes religiosos. Básicamente la parábola es la demanda de Dios por el respeto a su Hijo, la demanda por el reconocimiento de los derechos de propiedad que Dios tiene como dueño de su pueblo y de la historia. Es decir, que para responder la pregunta, ¿qué es la fe verdadera? ¿En qué consiste creer verdaderamente en Dios? Vamos a dar una sola respuesta y vamos a explorar esa respuesta. La fe, esta es la respuesta a la pregunta, ¿en qué consiste creer verdaderamente en Dios? La fe es una demanda de respeto que Dios nos hace por medio del Señor Jesucristo. Y tal vez usted no ha pensado en la fe como una demanda de Dios. Tal vez usted ha pensado en la fe más como un sentimiento, una inclinación, una necesidad, un positivismo frente al futuro, y no ha pensado que la fe es el Dios que se nos manifiesta en la historia y nos demanda que creamos en Él. Para eso tengo una ilustración y 3 textos bíblicos que voy a leer rápidamente antes de entrar propiamente en los tradicionales 3 puntos de mi exposición. Primero, una ilustración. Yo no sé si usted sabe quién fue don Mirócletes Durango. A comienzos del siglo XX, don Mirócletes, de quien escribiera Fernando González, fue un señor famoso en el oriente antioqueño, minero, gran tenedor de tierras, que demandó desde 1930 al Estado colombiano, una demanda y un proceso jurídico que duró casi 100 años,
demandando a la nación por la indemnización por la usurpación de sus tierras en el oriente antioqueño. Ha sido la demanda más grande que el Estado colombiano ha tenido que enfrentar, y algunos creen que es la demanda más grande que ha existido en toda la historia. Miren los datos. Él reclamaba ser dueño de 11 municipios en el oriente antioqueño, es decir, un territorio superior a 2.000 kilómetros cuadrados, algo así, donde habitan más de 180.000 personas. Una demanda en el que él reclamaba más de 1.000 billones de pesos, eso era el año 2012, lo que podría ser a la fecha más de 500.000 millones de dólares. Imagínense eso. Afortunadamente, en el año 2012, el Consejo de Estado falló a favor de la nación. Y digo yo, afortunadamente, porque de acuerdo a los cálculos, si esa familia que reclamaba esos derechos de todas esas tierras, donde está, por ejemplo, la represa del Peñol, nada más y nada menos, nos tocaría a todos los colombianos sacar más de 10 millones de pesos por cabeza para compensar a aquella familia por aquella reclamación. Una demanda famosa por derechos. En nuestro texto tenemos una demanda que hace el dueño de la finca, a quienes nos hemos adueñado de lo que es suyo. Nos hemos adueñado de nuestro tiempo, de nuestros cuerpos, de nuestro lenguaje, de la sociedad, de la cultura, de la familia, del matrimonio, de las posesiones, de los talentos, de las oportunidades del futuro. Nos sentimos dueños de nuestro arco y de nuestro destino. La fe es una demanda que Dios nos hace al exigirnos creer en el Señor Jesucristo como el Señor de la historia. Y para demostrarlo también quiero mostrarles estos textos en el Evangelio de Juan, un evangelio muy importante, porque el Evangelio de Juan, si podríamos resumirlo en el capítulo 20, 31, que lo vamos a leer también, es que el Evangelio de Juan nos enfoca en la necesidad de creer en el Señor Jesucristo. El gran yo soy, 7 grandes yo soy, el pan de vida, resurrección y vida, el buen pastor, la puerta, la luz del mundo. Y el Evangelio de Juan se enfoca muchísimo en creer en el Señor Jesucristo. Bueno, estos 3 textos se los voy a mencionar porque creo que son de extrema importancia. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, verso 18. El que cree en él, se refiere a Jesús, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Por qué una persona es condenada? No es condenada porque es muy mala, es condenada porque no cree en el Hijo de Dios, no recibe al Hijo que es enviado al viñedo a reclamar sus derechos. Segundo texto, en el mismo capítulo 3 de Juan, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. ¿Por qué una persona permanece bajo el castigo de Dios? Porque rechaza a Jesús de Nazaret. Y capítulo 20, verso 31 lo mencionaba. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Es decir, la fe es concretamente la demanda de Dios de que se respete y se crea en el señorío de nuestro amado Señor Jesucristo como el representante autorizado para la redención y la santificación de nuestras vidas. Y esto es muy importante decirlo si nos estamos haciendo la pregunta, ¿qué es fe verdadera? Porque hay falsa fe. Hay personas que tienen fe en la fe, una suerte de superstición, a veces mezclada con positivismo o con autosugestión. Personas que piensan que es la fe la que les otorga alguna cosa. Y el texto bíblico anteriormente ha dicho con mucha claridad, tengan fe en Dios, no fe en la fe. La fe no es frotar la lámpara maravillosa para que ocurra lo que tú deseas. La fe es la fe objetivamente en una persona.
Pero también está esta fe renegada, así la llamo yo, de los que creen en Dios, pero no aceptan que Él ha enviado su Hijo. Y es precisamente el escenario de esta parábola. Son judíos que creen en Dios, leen la Biblia, pero ellos no aceptan que Jesús es el Mesías. Y muy interesantemente, en capítulo 1, verso 11 y capítulo 3, verso 11 de este Evangelio de Marcos, donde estamos leyendo en el capítulo 12 esta parábola, los demonios reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso Santiago capítulo 2, verso 19 dice que los demonios también creen y hasta tiemblan. Ellos creen, pero no se han sometido al Señor Jesucristo. Es una fe renegada. Creen, pero no se han sometido al Señor Jesucristo. Bueno, está también esa fe intelectual de principios y de valores morales, que creen en la existencia de un creador, pero no aceptan que Dios vino en el Señor Jesucristo a demandar derechos sobre tu vida. Una fe intelectual. Es como la persona que me dice que cree en el tránsito municipal, ¿no? Le pregunto, ¿usted cree en el tránsito? Es decir, ¿cree que hay una agencia, un departamento del Estado que regula el tránsito de las personas por las calles, en los diferentes vehículos de movilización? Y usted me va a decir, sí, sí, sí. Pero es muy distinto cuando estamos en una reunión, especialmente en las iglesias cristianas, que no tenemos todas las facilidades, tenemos que parquear muchas veces en las afueras, los domingos, y a veces no de la manera más adecuada porque el espacio no ayuda. Y entonces una persona dice, llegó el tránsito. Bueno, una cosa es uno creer que existe el tránsito, otra cosa es saber que su carro está mal localizado, o que podría estar mal localizado, y que llegó el tránsito. Usted sabe qué pasa en ese momento. Los que realmente creen que existe el tránsito se movilizan y van por lo menos a hablar con el guarda de tránsito, a ver si está bien ubicado, o a movilizar el carro si fuera el caso. ¿Cómo es esta fe que nos presenta las Sagradas Escrituras? Bueno, la parábola está diseñada para explicar la fe, y explicar la fe particularmente desde la perspectiva del respeto. Miren el verso 6 de este capítulo 12 que estamos leyendo. Le quedaba, nos cuenta la historia, al dueño del viñedo, le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él, a su hijo amado, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Y ahí tienen la palabra, es una demanda de respeto. Bueno, vamos a ver tres cosas sobre esto rápidamente: el fundamento de la demanda, la historia de la demanda y el propósito de la demanda. Bueno, el fundamento de la demanda. La historia comienza diciendo que Jesús comenzó a hablarles en parábolas, y eso genera un poquito de inquietud porque ya venía hablando por parábolas anteriormente. ¿Qué quiere decir aquí comenzó? La expresión no quiere decir que era la primera vez que les hablaba parábolas, sino que de alguna manera mientras hablaba la parábola, como cuando usted cuenta una narración, comenzó a hacer el almuerzo, es porque usted va a narrar algunos eventos mientras otra persona está haciendo el almuerzo. Comenzó a narrar, el contexto es una parábola en la cual estaba pretendiendo hacer lo que hacen las parábolas, también podríamos decir, siendo la última parábola de Marcos, que es el momento cúspide del uso de sus parábolas, porque está precisamente llevándolos a la experiencia del rey David, ¿no? A observar en una escena afuera de ellos el problema que ellos tenían. Una parábola en tercera persona que les permite a ellos ver su verdadero problema. Tres cosas muestra esta fundamentación de la demanda. Primero, se demuestra la propiedad irrefutable de este dueño. Si ustedes comienzan la lectura, se darán cuenta que hay 7 grandes verbos: plantó, cercó, cavó, construyó, arrendó, se fue y mandó por el fruto. No hay duda que Dios es el dueño y que permanece observando y supervisando su creación. Hay una doctrina teológica equivocada que se llama el deísmo. El deísmo
pretende enseñar que Dios hizo esta creación maravillosa, la sumergió en unas leyes naturales y se fue para otra galaxia o para donde fuera, y dejó a la humanidad responsable de obedecer y seguir estas leyes espirituales, morales, físicas que tiene el universo. No es así. Evidentemente, este Señor estaba pendiente y esperaba su fruto. Él no sencillamente dijo, les voy a hacer un paraíso y ustedes hagan con él lo que quieran. No, no, no. Él tenía un propósito con esa creación. También se demuestra en esta fundamentación la apropiación ilícita y fraudulenta. También después del verso número 3 van a observar que aparecen también 7 verbos contrarios a los anteriores, mientras que estos verbos demuestran las acciones que ellos hicieron, donde era evidente su rebeldía, evidente su negativa a entregar los derechos sobre la propiedad. Los agarraron, los golpearon, los despidieron, les rompieron la cabeza, los humillaron, los mataron, y finalmente al hijo no solo lo matan, sino que lo echan afuera. También se demuestra las múltiples oportunidades que el dueño les había dado para recapacitar. Si vemos al final de la historia, dice que el dueño vendrá y acabará con ellos. Él había podido venir y acabar con ellos en cualquier momento, pero el enviar un siervo, el enviar otro siervo, el enviar otro siervo y finalmente enviar a su hijo, significa que les estaba mostrando múltiples oportunidades de que ellos recapacitaran. El caso de la demanda es sólido. Se han adueñado de la manera más mezquina, delictiva, ilícita, inapropiada, vergonzosa de algo que no les pertenecía. La parábola quiere dejar eso claro. Lo segundo es la historia de la demanda. Noten que al final de la historia, en el verso número 12, dice: cayeron en cuenta que la parábola estaba dirigida contra ellos. Esta es una historia, y es la historia no solo de Israel, sino la historia de la humanidad. Y en esa historia está, miren bien, enclavado el Evangelio. Creación. Dios tiene derecho sobre esta creación. Responsabilidad humana, el hombre es responsable ante Dios. Oportunidad última en la presencia del Hijo de Dios en la historia. Y finalmente la exigencia de una respuesta. Pero la historia, como toda buena parábola, tiene un punto de inflexión. Los estudiosos de parábolas nos dicen que las parábolas tienen esto de punto de inflexión. El punto de inflexión es lo sorprendente, lo extraño, lo paradójico de esta historia. Y ustedes ya pueden observar lo paradójico de esta historia. ¿A quién se le ocurre que después de haber enviado 3 o 4 comisiones de siervos, a quienes los han matado y los han tratado miserablemente y los han devuelto con las manos vacías a los que no han matado, a quién se le ocurre la estrategia de enviar a su hijo? Ahí tenemos el dibujo perfecto de la crueldad del corazón humano, que Dios le llama y le llama y le llama a salvación, y finalmente envía a su hijo, y estos piensan que lo mejor que pueden hacer es eliminar al hijo. Pero también revela en esta parábola la grandeza del amor de Dios y de la esperanza cristiana. Por un lado, se ve en este punto de inflexión de que se envía el hijo, el corazón de un padre, de un Dios que está llamando y que está dando oportunidad hasta el extremo. Por el otro lado se ve también la naturaleza de seres humanos que quieren eliminar al heredero, como muchos que piensan que todo lo que hay que hacer es desprendernos de las ligaduras, de la normatividad de Dios y de la mismísima existencia de Dios, porque así seremos libres y dueños de nuestro destino. El fundamento de la demanda está claro
La historia de esta demanda es la historia del corazón humano y la explicación de la fe, el propósito de esta demanda. Al final de la parábola se cita el Salmo 118, que como decíamos ha sido el salmo que nos ha guiado en la adoración en esta mañana. La piedra que desecharon los constructores. Ahí está, Jesús aplica ese texto para decir que Él es la piedra que los edificadores, el pueblo de Israel, que era quien debería edificar el reino de Dios, quien debería predicar el reino de Dios a todas las naciones, pero desechan al Hijo de Dios, ha llegado misteriosamente a ser la piedra de toque, la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Y esa es la palabra que quisiera que piense, el propósito de esta demanda. Evidentemente no es que a este señor dueño de este viñedo le hacen falta recursos. Él ha tenido siervos para enviar. Él no está preocupado tanto por el fruto como por el corazón rebelde de los labradores malvados. Y aquí en este verso número 11 nos dice que cuando contemplamos eso, si lo contemplamos en la clave de Jesús, el Hijo de Dios, vamos a quedar maravillados, perplejos, anonadados, atónitos, asombrados. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que Dios haya expuesto a su propio Hijo para no solo confrontar la maldad de los labradores malvados en esta inmensa finca que se llama el planeta Tierra, sino que ha dado a su Hijo para morir en favor, para recuperar a esos seres humanos rebeldes y enemigos. Eso lo vamos a ver más claro haciendo las siguientes observaciones. El fruto que busca Dios no es, por supuesto, fruto material. Él no necesitaba, el fruto es el respeto. El fruto que busca Dios es el respeto. Porque cuando tú actúas como si Dios no te estuviera viendo, tú lo estás irrespetando a Él. Porque cuando tú no consideras los esfuerzos que Dios ha hecho para llamar tu atención a la persona y la obra de Jesús de Nazaret, tú estás irrespetándolo. Respeto es adoración. Es que toda esta estrategia era para mostrar claramente la incoherencia de la fe en el mismo pueblo de Dios, la incoherencia de la fe. Pensemos en eso rápidamente. Yo creo que nosotros somos profundamente incoherentes en nuestra fe. Déjeme hacerle algunas preguntas. ¿Cree usted que una buena nutrición le dará no solo una salud y un bienestar y quizás más años de vida? Yo sé que usted va a decir que cree eso. ¿Cree usted que hacer ejercicio físico le guardará su organismo en un mejor estado? ¿Disfrutará mejor la vida? ¿Estará más relajado, tranquilo y será más productivo? Yo sé que va a decir que sí. ¿Cree usted que dedicando sus horas a la lectura, a la educación, a literatura que contribuye al espíritu y que ayuda a crecer en lugar de todas aquellas cosas que no edifican y películas de terror, etcétera? ¿Cree usted que si se ocupa en cosas, en todo lo bueno, lo puro, lo justo, su alma y su corazón y su mente serán brillantes, le irá mejor en el trabajo? ¿Cree usted eso? Yo sé que sí. ¿Cree usted que si prioriza su familia, pasa tiempo con sus hijos, apaga el computador y el celular para dedicarse a compartir con sus hijos, va a tener una familia más sana y más feliz? Yo sé que usted cree eso. Ahora, usted cree todo eso. ¿Vive usted de esa manera? Y yo sé que su respuesta va a ser, no tanto. Más o menos. Es decir, usted cree un poco de cosas como yo, que no practica. Aquí tenemos a un pueblo judío que creía en Dios, creía en la Biblia, esperaba el Mesías. Jesús se los demuestra hasta la saciedad.
Y ellos continúan renegados con una fe a medias, con una fe, si me permiten, irrespetuosa. Somos ateos prácticos. Somos creyentes intelectuales, que decimos creer en muchas cosas. Decimos creer que si ponemos a Dios de primero en nuestro presupuesto y somos fieles dando con generosidad para la obra del Señor, Dios nos va a bendecir. ¿Lo hacemos? ¿No es que muchas veces lo dejamos de último en la lista y pasa al siguiente mes y uy, se me olvidó otra vez? Nuestra incapacidad para dar el fruto que Dios espera es evidente. Déjeme mostrarle un aspecto de esta historia para ver su propósito. Y es que Jesús les cuenta esta historia de los labradores malvados que finalmente matan no solo a todos los siervos, sino al hijo para quedarse con la herencia. Jesús cuenta esta historia antes de que pase. Jesús todavía no había sido asesinado por mano de los judíos que lo entregaron a los soldados romanos. Eso todavía no ha pasado. Es decir, que uno diría, ¿hay la oportunidad de que eso no pase? Pero efectivamente en el capítulo 10, versos 33 y 34, Jesús ya les ha anunciado que va a Jerusalén y que será muerto en manos de esos líderes religiosos. Es decir, es inevitable para nosotros fallarle a Dios. Es un hecho, la incoherencia de nuestra fe. Y ahí viene la famosa frase de Agustín de Hipona: Dios pide lo que quieras y concede lo que pides. Esa oración de Agustín, que generó mucha polémica teológica en su tiempo, de donde surgieron las doctrinas contrarias a la fe, como el pelagianismo o el semipelagianismo, entraña precisamente esto. La fe es una demanda que Dios hace por el respeto a su Hijo Jesucristo, pero es una demanda que nosotros no podemos cumplir en nuestras fuerzas. Por eso, la fe, decimos que como el arrepentimiento es una demanda de Dios, pero también es un don de Dios. Y escuche esta frase porque quizás es lo más importante que quisiera que usted considere en el día de hoy. La fe, esta fe de respetar al Hijo de Dios, no esa fe de un sentimiento pasajero y positivista, etc. La fe, esta fe de respetar al Hijo de Dios es una demanda de Dios para que pueda ser un don de Dios. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, es claro que se le está diciendo, si usted no cree, es condenado. Pero ¿es capaz usted de creer? ¿Es capaz usted de dejar que el Hijo de Dios venga a su vida, lo gobierne todo, tome control de esa finca que no es suya, sino de Él, de ese cuerpo que no es suyo, sino de Él, de esos talentos, de esa mente, de esos sentimientos, de esos recursos que no son suyos, porque usted es mayordomo, usted está en propiedad que no es suya? Estamos en la situación como hubiéramos quedado si esa familia Durango hubiera ganado la demanda famosa contra el Estado colombiano. Pensábamos que éramos los dueños de un poco de propiedades y de repente no solo somos avergonzados, sino expropiados, sino que quedamos tremendamente endeudados por estar usando algo que nunca retribuimos con el fruto, con el arriendo, con lo que se correspondía. La fe es una demanda de Dios que nos humilla. A esto se resistieron los que escucharon la parábola. En el verso 12, caen en cuenta de que trataba sobre ellos. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera corrido a Jesús a decir, sí Señor, soy yo, como David cuando es descubierto por la parábola de Natán? Sí, soy yo ese que le ha fallado a Dios. Los judíos no hicieron eso, pero usted tiene la oportunidad de hacer eso, venir a Cristo Jesús y rendir su corazón diciéndole, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ven, Señor Jesucristo, reconozco que soy deudor a ti, que la fe que tú reclamas es el respeto
a tu plan en la historia, centrado en el Hijo, y que yo hubiera hecho lo mismo para adueñarme de todo esto, y lo hago día tras día cuando rebelde caigo en cuenta y no obedezco. Tú tienes la opción de ignorar este llamado, tienes la opción de discutir con Dios sobre este llamado, pero tienes también la opción de caer de rodillas delante de Él y reconocer que la fe que demanda Dios es el respeto a un plan que Él tiene en la historia, centrado en la persona y la obra de su Hijo, que viene por tu vida. Ahora uno se pregunta, ¿para qué quería Él que el Hijo regresara al viñedo? Y no podemos más que deducir que de alguna manera todas estas acciones del dueño del viñedo en la parábola indicaban los esfuerzos de un Dios, nos dicen las narraciones de Lucas y de Mateo, que es padre de familia y que quería restaurar esos corazones rebeldes más que recuperar la finca como tal. Era recuperar los seres humanos que estaban en rebeldía. Piensa en tu vida como un viñedo que tú aprovechas, disfrutas, tienes, pero donde llega Dios a demandarte y decirte: tu vida me pertenece, tú eres responsable ante mí como creador y has estado en rebeldía. Pero ese mismo Dios que se vuelve redentor, porque Jesús cuenta la historia sabiendo que eso es lo que va a pasar con Él, y aún así entrega su vida para salvación de nosotros. Dios te demanda que creas. Cree, hijo de Dios. Y para eso, por supuesto, necesitamos conocer al Señor Jesucristo, leerlo, aprenderlo en las páginas de su santa palabra. Cree, hijo de Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Él ha venido a tu vida con propósitos de restauración, de recomposición, de amor y de transformación. Y si nos estás escuchando o viendo y te das cuenta que has sido rebelde al llamado del Señor, ven al Señor Jesucristo en arrepentimiento y en fe. El arrepentimiento es la respuesta de aquellos que cuando son demandados por Dios saben que perdieron la demanda, que ellos no eran dueños de su destino y de su alma. La fe es la respuesta de aquellos que descubren en el Evangelio que Dios envió a su Hijo con el propósito de restaurar los trabajadores del viñedo. Que el Señor te bendiga, que puedas acercarte al Señor Jesucristo para salvación y para santificación. Que sea Él el centro de tu fe. Permíteme orar por ti en el nombre de Jesús. Padre, gracias por la oportunidad de predicar tu palabra, este texto maravilloso que nos recuerda una vez más que la fe de la palabra de Dios es la fe centrada en el Señor Jesucristo. Que sería una fe falsa si creemos vanamente, superficialmente en un Dios que crea nuestra imaginación. Que el Dios que tú nos has revelado, tu carácter, tu ser, a través de la palabra de Dios, es el Dios que nos ha entregado a su Hijo Jesucristo. Y que la fe es respeto al Hijo de Dios. Como en el Salmo capítulo 2, honren al Hijo en el camino para que no los destruya. Yo te pido, Padre, que reveles la falsa fe que hay en los corazones de quienes escuchan. Trae la revelación poderosa de tu palabra por el poder de tu Espíritu Santo. Aquellos que ven la fe como un artificio supersticioso para adueñarse, para poseer experiencias y tener bienes materiales o experiencias religiosas. Confronta, Padre, también a quienes tienen una fe intelectual, humana, natural, que da una serie de explicaciones, de valores, de principios y de existencia de Dios.
Tú nos has señalado claramente que la fe es creer en tu Hijo y dejarnos confrontar por los derechos que tú tienes como dueño de nuestras vidas, y dejarnos al descubierto sobre la incoherencia de nuestra falsa fe. Pero tú nos has enseñado que cuando nos demandas así, nos estás atrayendo al don de la fe. Yo te pido que cada uno de mis amigos y mis hermanos te busquemos ansiosamente en el conocimiento de la palabra para ser abrazados por el don maravilloso de la fe, como quien ha dicho en las Sagradas Escrituras: yo sé en quién he creído. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, queridos hermanos, estamos ya terminando este servicio después de recibir la palabra del Señor que nos insta a entender mejor qué es esto de la fe verdadera. Así que con esto queremos orar para despedir nuestro servicio del día de hoy y rogarle al Señor que, como bien el pastor Diego estaba mencionándonos en la predicación, podamos llevar la fe, que podamos aplicarla, este mensaje, en nuestra vida en los próximos días. Así que oremos al Señor para finalizar. Dios, estamos agradecidos contigo por tu palabra. Cuánto nosotros necesitamos recibir tu mensaje, especialmente porque muchas veces creemos que tenemos la fe verdadera, pero a veces nos deslizamos y muchas veces nuestros pensamientos nos conducen al error y a la equivocación. Por eso te pedimos que nos ayudes como iglesia, que nos ayudes también, Padre, a todos aquellos que hemos escuchado este servicio a responder a tu palabra con diligencia, con prontitud, con seriedad, con denuedo y alegría en el corazón, porque es tu palabra que es dada a cada uno de nosotros. Permítenos, Padre, que en el comienzo de esta semana y en el transcurso de los próximos días, este mensaje quede en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos reflexionarlo, que podamos meditar en él, y que tú sigas hablándonos y enseñándonos a través de esas palabras. Bendice, Padre, por favor, este nuevo inicio de semana, que podamos caminar contigo y que no haya mayor anhelo en nuestros corazones que el de conocerte a ti. Bendito sea tu nombre hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, a todos, gracias por conectarse a este servicio. Que el Señor los bendiga. Una feliz tarde. Recuerden que a las 5 de la tarde tenemos nuestro programa de Pregúntele al Pastor. Envíenos sus preguntas si tienen inquietudes respecto al sermón del día de hoy, su contenido, aplicación, y esta tarde estaremos respondiendo a sus preguntas. Que el Señor los bendiga.